Hay una gran discusión en estos momentos en el país en torno de la figura de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es esta? Pues que ante la comisión de una serie de delitos, la persona acusada pues va automáticamente a prisión en lo que se realiza su proceso. Hay también otra figura, la prisión preventiva justificada, donde la decisión de si el inculpado eh, eh, permanece en prisión en tanto se realiza el proceso, eh, o bien enfrenta el proceso en libertad. Pero la discusión se centra actualmente en la prisión preventiva oficiosa y por varios motivos. Uno de ellos, uno de los que desató la discusión fue la reciente liberación de Rosario Robles, quien permaneció 3 años en la cárcel sin sentencia. También el hecho de que la Suprema Corte de Justicia, a través de un proyecto del ministro Luis María Aguilar, va a discutir si esta figura, la prisión preventiva oficiosa, es inconstitucional a pesar de estar incluida en el artículo 19 de la Carta Magna. Y también porque el gobierno federal, a través del presidente López Obrador y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos, pues han llamado a la Suprema Corte a no cambiar esta figura, a dejarla tal cual en la Constitución. Hay muchas otras razones por las que esto está en discusión, pero lo vamos a platicar con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Me da gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Pascal? Pues con el gusto, como siempre, de saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, las estadísticas dicen que 40% de las personas que están en prisión, que son alrededor de 227,000, de acuerdo con las cifras más recientes, están en prisión sin sentencia. ¿Esto qué nos dice? Esto lo que nos dice Pascal es que nuestro sistema de justicia o nuestros sistemas de justicia, ¿no? Porque habría que considerar tanto lo federal como lo local, no están funcionando bien. Hemos avanzado muchísimo, yo te diría, creo que los avances en el Poder Judicial a nivel federal son innegables. También algunos estados, sus judicaturas se han ido fortaleciendo, pero sí tenemos, ¿no? Hoy en día todavía déficits enormes tanto en las policías como en las fiscalías, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y creo que los abusos de la prisión preventiva, en particular de la prisión preventiva oficiosa, se generan en buena medida porque terminan siendo una suerte como de subsidio o incentivo muy perverso a este tipo de deficiencias, ¿no? Porque ya lo mencionabas tú, en la Constitución tenemos ese catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Este es un catálogo que se ha venido incrementando con el paso por tiempo, hay que decirlo, ha sido promovido por actores de todos los partidos y de todos Uh -huh. los colores. ¿Por qué? Porque es una medida efectista que genera la falsa impresión de que las procuradurías y las fiscalías están haciendo su trabajo. Se detiene a personas, se les vincula a proceso. Para vincular, basta que exista una mera probabilidad de que la persona haya cometido el delito y se le manda a la cárcel. Uh -huh. Así se le intenta mandar a la sociedad la falsa imagen de que se está combatiendo la impunidad, de que se está brindando seguridad, pero lo cierto es que lo que ha generado es pues esa situación ya dramática, donde ese dato pues del 40% es brutal, porque lo que tenemos son cárceles que están llenas de presuntos culpables, es decir, de personas a las que no se les ha demostrado que cometieron el delito y sin embargo pueden pasar, ya lo decías tú, literalmente años privados de su libertad, ¿no? Entonces creo que ese es un poco el panorama o el contexto fáctico en el cual se va a Uh -huh. dar pues esta muy importante discusión en la Suprema Corte de Justicia. De hecho, también parte de lo que genera esta discusión es que México está en contradicción con tratados internacionales y está a punto de resolverse un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de dos casos, dos mexicanos, dos personas en el Estado de México que estuvieron 17 años sin sentencia. Las sentenciaron apenas en mayo pasado y yo creo que mucho por la discusión que se dio en el sistema interamericano. La Comisión Interamericana decidió llevar este caso a la Corte y la Corte está, de acuerdo con lo que sabemos, a punto de fallar en contra de México. Sí, a ver, yo te diría, creo que
pues necesitamos llegar o tuvimos que llegar a este extremo para que se pudiera discutir en sede judicial esta situación de la prisión preventiva oficiosa. Es más, yo te diría, Pascal, ya hay sentencias, ¿no?, obligatorias para el Estado mexicano, donde la Corte Interamericana ha dicho con todas sus letras, ¿no?, que mandar en automático a las personas a prisión preventiva sin una valoración caso por caso sobre si se podían imponer o no otro tipo de medidas cautelares, viola diversos derechos humanos, viola por supuesto la libertad personal, viola también evidentemente el debido proceso y se viola también, ¿no?, la presunción de inocencia. Eso ya lo sabíamos, es decir, eso ya está en las sentencias de la Corte Interamericana, pero ciertamente este caso que tú mencionas, pues sí ya es un asunto donde se va a revisar directamente, ¿no?, la convencionalidad de la figura. Y hay que decirlo también, Pascal, pues en México, después de esa muy importante reforma que tuvimos en 2011 en materia de derechos humanos, todas las normas de derechos humanos que estén en un tratado internacional forman parte de la Constitución, es decir, no hay una relación jerárquica entre la Constitución y esas normas de derechos humanos que vienen de fuente internacional o convencional, y precisamente la Corte lo que tiene que resolver es ¿qué hacemos cuando en la Constitución tenemos una restricción que viola derechos fundamentales y al mismo tiempo en la propia Constitución, a través de esa incorporación, tenemos otra norma que los protege? Y lo que tenemos aquí son dos proyectos, uno el del ministro Aguilar, otro el de la ministra Piña, que nos están diciendo que en caso de contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales, tenemos que aplicar un principio que, hay que decirlo, Pascal, también está en la Constitución, que es el principio pro persona. La Constitución dice que las normas de derechos humanos se tienen que interpretar de conformidad con los tratados internacionales y que se tiene que favorecer en todo tiempo la protección más alta, ¿no? Digamos, constitucionalmente, esa es un poco la manera en la cual estos dos proyectos están construyendo esta muy importante argumentación. Le agradezco a Javier Martín Reyes que me haya esperado en la línea para seguir la entrevista. Javier, ¿por qué se opone el gobierno federal, el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación y la consejera jurídica de la presidencia a que la Corte modifique la prisión preventiva oficiosa? Pues mira, creo que se oponen por una razón muy clara y quizá entendible, aunque por supuesto no justificable. Y es que en el momento en que desaparezca, se inaplique, se invalide la prisión preventiva oficiosa, si es que estos proyectos de sentencia prosperan, pues las fiscalías van a tener que hacer su trabajo, Pascal, y van a tener que justificar a partir de parámetros rigurosos por qué una persona tiene que quedarse, digamos, en prisión para seguir su proceso. En eso yo te diría los criterios tanto de la ley nacional como internacionales son muy claros, es decir, la prisión preventiva tiene que ser la última alternativa, se tiene que mostrar que es la medida idónea y necesaria y proporcional, y si hay otras medidas que puedan garantizar que las personas comparezcan a los procesos, que se proteja a las víctimas o el desarrollo de las investigaciones, pues se tiene que optar por estas alternativas. Creo hoy, y lo sabemos, ahí están los datos duros, pues a México le ha costado muchísimo fortalecer sus policías, tanto la nacional, que en este caso es la Guardia Nacional, por más que esté militarizada, como a nivel local, y las fiscalías también han demostrado pues una muy baja capacidad, Pascal, para poder judicializar exitosamente los casos. Pero si tú me preguntas a mí, creo que esto podría ser, es decir, si se aprueban los proyectos de la Corte, esto podría ser el mejor incentivo para que ahora sí nos tomemos en serio la reforma de las policías y de las fiscalías, de tal manera que cuenten con la capacidad de justificar caso por caso por qué una persona tiene que estar o no privada de su libertad. Para el gobierno, y los gobiernos, yo te diría, hablaría en plural, es muy cómodo seguir con este esquema, porque de nueva cuenta basta que detengan a una persona, que la vinculen a proceso, que demuestren pues que en una de esas, es decir, que existe una probabilidad de que hayan cometido el delito, para que se vayan en automático a la cárcel, ¿no? Por supuesto, lo que no les importa es el enorme costo humano medido en términos de derechos y de justicia que esto ha provocado. Y hoy tenemos en las cárceles, ¿no?, pues muchísimas personas que no han tenido su día en la Corte, es decir, que no se les ha demostrado más allá de cualquier duda razonable que cometieron el delito y que y sin embargo
Pascal, pues están privadas de su libertad. Ya lo decíamos de estos dos personas en el Estado de México, 17 años en la cárcel sin sentencia. Oye, ayer el presidente decía que quitarlo de la Constitución, daría lugar a la corrupción de los jueces. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que ese es un argumento pues muy falaz y muy tramposo. De entrada, Pascal, pensemos que si es cierto que a los jueces los van a poder estar presionando, ¿no? Si se elimina la prisión automática y nos quedamos sola con la presión justificada, Ujú. pues estamos aceptando que a esos mismos jueces los podrían presionar por un montón de cosas. O sea, es Pues sí, decir, los jueces pueden decidir muchísimas cosas la para sentencia, dejar por libre a ejemplo, una ¿no? persona. No hay Y puede, sentencia es más, yo te oficiosa, ¿no? diría, pueden, Sí, pueden decidir no vincular a proceso a la persona claro, y se acabó la discusión. sí, O eventualmente, como bien dices, sí, ya en la etapa del juicio pueden llegar y dictar una sentencia absolutoria. sí, pues sí. Entonces, tratar de apelar a que esto va a generar impunidad y esto va a generar presiones, pues yo creo que no es hacerse cargo de las cosas. Y Ujú. si tenemos problemas de independencia, Pascal, pues tenemos que estar muy preocupados y tenemos que fortalecer a los poderes judiciales, que dicho sea de paso, va justamente en contra de la línea de ataque que hemos visto desde el poder presidencial en contra de la judicatura y de las personas que ahí trabajan. Este gobierno llegó con otro discurso, el discurso de la amnistía, de sacar a personas de prisión y bueno, no solamente no han sacado a personas de prisión, sino que el número de personas encarceladas se ha aumentado bastante en este gobierno. ¿Por qué este cambio de discurso? ¿Es la realidad la que está imponiendo este cambio de discurso? Sí, a ver, yo creo que pues el presidente, como bien dices, llegó con un discurso incluso, Pascal, de justicia transicional, Sí. de mecanismos extraordinarios para conocer la verdad, para reparar el daño a las víctimas, para garantizar que los delitos que se han cometido en el pasado no vuelvan a suceder. El presidente muy rápido abandonó esa agenda de la justicia transicional, muy rápido, lo sabemos, abrazó la agenda del militarismo. Hoy lo que estamos viendo en términos de seguridad pública no es ni siquiera comparable con lo que hemos visto en otros sexenios. Y yo te diría, hay una tercera dimensión incluso del problema, Pascal, Ujú. y es el hecho de que en México, por las deficiencias del sistema, por las enormes desigualdades que tenemos, sabemos que en prisión muchas veces están personas que no tuvieron los recursos para acceder a una buena defensa. Sí. Muchas de las personas que hoy están privadas de su libertad en prisión preventiva o eventualmente condenadas fue porque no pudieron contar con una defensa adecuada. Entonces, esta política de seguridad que ha profundizado el actual gobierno, paradójicamente, a quien más afecta es a las personas que están en situación de pobreza, y eso evidentemente contrasta con ese eslogan que hemos escuchado durante tantos años de que por el bien de todos, primero los pobres. Pues aquí parece que desgraciadamente primero los pobres sí, pero a la cárcel, porque esos son los efectos de esta política de seguridad, pues creo que fallida y en muchos Sí. sentidos aberrante, Pascal. Me quedan unos segundos, pero preguntarte por último, el que la Suprema Corte haya decidido posponer la discusión luego de las objeciones del presidente, ¿es una mala señal desde tu punto de vista? Mira, yo creo que es una señal que podría ser mala, porque en efecto uno de los proyectos se iba a discutir en una de las salas de la Suprema Corte, en la Ujú. primera sala, que es el proyecto de la ministra Piña. Y ahí era casi un hecho que por lo menos sí se iban a juntar 3 de los 5 votos para aprobar el proyecto, porque ya se había rechazado un proyecto en el sentido opuesto. Entonces ahí había una muy alta probabilidad. Al mandarlo al pleno de la Corte, es decir, que sean los 11 integrantes de la Ujú. Corte quienes decidan y que se decida después, tú recordarás, se abre la puerta a que no se junten los 8 votos que exige la Constitución Ujú. para que el criterio sea obligatorio o eventualmente para expulsar a las normas del ordenamiento. Dicho de otra manera, al presidente de la República le hacen, o le son suficientes 4 de los 11 votos en la Corte para poder bloquear esta decisión. Y ahí tenemos muchísimos ejemplos, Pascal. Pongo Sí, rápido nada más el de la ley de industria eléctrica, sí. donde pues sí hubo 8 votos, no se quisieron contar, al final fueron 7. Y por más que fue una mayoría, 7 de los 11, quien se Ujú. pronunció por la inconstitucionalidad, pues no se llegaron o no se quiso contar en ese momento, ¿no?, los 8 votos que se necesitaban. Pues ya veremos, estaremos atentos a lo que sigue en este tema. Javier, te agradezco mucho que nos acompañes en el programa siempre. No, hombre, siempre es un gustazo, Pascal. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Javier Martín Reyes es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.